¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el programa número 125 de Fórum Jurídico Fiscal. Estamos desde Santiago del Estero a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y además nos extendemos a todo el país a través de nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Como anunciábamos la semana pasada con el contador Ramón Eduardo Pena, nuestra producción lo que hizo es empezar a trabajar en lo mejor del año y eso es lo que vamos a desarrollar durante todo este diciembre del año 2016, año contador en el que hemos tenido realmente muchísima información en materia tributaria y muchísimos cambios también, ¿no? Y realmente creemos que por eso es muy importante repasar todo lo que ha pasado en nuestro ciclo. Les cuento un poquitito lo que vamos a ver en este programa número 125 de lo mejor del año. En primer lugar vamos a ver al doctor Claudio Luis, director de Legal y Técnica de la AGIP, que va a hablar de la aplicación de la ley penal tributaria en las haciendas locales, en los impuestos provinciales, especialmente lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto es muy importante para todos después de cara al futuro. Además tendremos en lo mejor del año al doctor Julián Martín, un especialista en aspectos tributarios del sector financiero, que va a hablar de algo que se pregonó durante todo este año 2016, la necesidad y la conveniencia de que las pymes hagan oferta pública. Esto también creíamos que es muy importante. Y por último, un fallo cortito, pero no menos importante, de la doctora Silvina Coronelo, que también está en lo mejor del año. Realmente no se lo pierdan. Arranca lo mejor del 2016 en Fórum Jurídico Fiscal. Claudio, gracias por estar con nosotros una vez más, porque ya estuviste con nosotros. Así que te agradecemos. Y bueno, hicieron punta en el tema ley penal tributaria. Gracias a vos, Ricardo, siempre un gusto. Mirá, sí, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires hubo una actividad bastante importante en lo que respecta a la JIP, en punto a la intervención y a la aplicación de la ley penal tributaria. A partir de la reforma de diciembre del 2011, el organismo entendió plausible hacer un departamento específico en penal tributario y demás. Y todo ese trabajo que se hizo preliminarmente, bueno, hoy tiene sus frutos, ¿no? Hemos logrado dos sentencias con 3 condenados. Una sentencia tuvo a un condenado a 2 años de prisión, 2 años en suspenso, 2 años de prisión en suspenso, y la segunda condena tiene a 2 condenados. Y son 3 personas, pero a través de 2 sentencias. De 2 sentencias. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual, es decir, cuál es el delito que los llevó? El delito que los llevó es el de apropiación indebida de tributos. Es decir, retenciones. O sea, retenciones, sí, y percepciones. Las jurisdicciones locales, imagínate que para tener una denuncia por artículo 1 de evasión y el monto ser de 400.000 pesos, claramente es una figura, si se quiere, poco usada por los fiscos locales, porque el importe es muy alto, ¿no? Como para que haya muchas denuncias por artículo 1. Con lo cual, la mayoría de las denuncias que existen en cuanto a la aplicación de la ley penal tributaria para los fiscos locales o respecto de los fiscos locales es justamente esta de retenciones del artículo 6. Sí, prácticamente todos están trabajando sobre esa base, incluso tengo entendido que provincia de Buenos Aires también. Lo que pasa que parece que no está tan avanzado como lo está, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando hablas de los 400.000 como monto para tipificar el delito, monto objetivo, ¿no? En realidad, decís, es un monto muy alto, pero porque te referís a la deuda local. Sí, acá vos sabés que... Este es el gran tema, ¿no? Acá vos sabés que la jurisdicción... Acá, la jurisprudencia aún no emitió ninguna opinión respecto de cómo debe tomarse el monto de 400.000 para los casos de convenio. Esto es, tengo claro la aplicación de la ley para el ámbito nacional. Ahora, para el ámbito de las jurisdicciones locales, ese importe de 400.000, bueno, hay toda una discusión doctrinaria, ¿no? Si esos 400.000 juegan para
cada una de las jurisdicciones o es por impuesto. En otros términos, si somos Sí, claro, 24 impuestos o es uno solo el impuesto a considerar. Yo creo, y es la posición que toma la JIP, que es 400.000 pesos para la jurisdicción de la JIP, para la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, tomamos como monto de evasión 400.000 para nuestra jurisdicción. Ahora, esto implica que hay que multiplicarlo por tantas jurisdicciones por el contribuyente que esté en convenio con este criterio. Sí. Sucede esto. El artículo en realidad está pensado para otro impuesto. Está pensado para un impuesto que no tenga la estructura técnica de ingresos brutos que es para los contribuyentes por convenio. Porque en realidad vos imaginate que lo que se paga es un impuesto y lo que hace el convenio es distribuir base. Claro, con lo cual, ese es el gran tema. No es que paga 24, un contribuyente con actividad en las 24 jurisdicciones no paga 24 impuestos. No. Paga uno y se reparte base por convenio, con lo cual paga un solo impuesto. Desde ese punto de vista hasta podría considerarse que son 400.000, sea cual fuesen las haciendas locales afectadas. Pero el criterio más, me parece más razonable es pensar que es 400.000 por jurisdicción. Y además otra cosa, si no, no habría afectación por más de 400 a una determinada hacienda pública, con lo cual nosotros tomamos 400.000 para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este caso, la JIP hay una o dos denuncias por artículo 1 y otra que ahora posiblemente para denunciar, pero la gran mayoría de las denuncias es por retenciones que, como sabés, se llega rápido al monto. Sí, claro, eso ahí es bastante sencillo para poder determinar. Alguna vez dijimos que si uno tomara la deuda total, en definitiva la comisión arbitral hubiera tenido que ser la que dirima el juicio. Es que esto creo ya lo habíamos hablado incluso en una entrevista anterior. Sí. La ley penal tributaria, en realidad, cuando extendió su alcance a las jurisdicciones locales, lo hizo en forma, el legislador realmente lo hizo en forma casi automatizada, sin analizar mucho que estábamos ante distintos impuestos y de distinta matriz técnica, como es ingresos brutos, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias tienen para el futuro? ¿Solamente seguir insistiendo sobre la retención indebida? Digo bien, sí, la retención indebida, retener y no ingresar. Mira, estamos trabajando sobre la base de todas las figuras de la ley. Es decir, podría haber incluso alguna respecto al artículo 11, simulación dolosa de pago. Es decir, estamos trabajando y viendo qué figuras, qué conductas pueden ser calificadas dentro del marco de toda la ley penal tributaria. Es decir, analizamos conducta por conducta y en función de ello vemos si realmente, primero, si se cumple el elemento subjetivo, ¿no? Si existió dolo, ardid, engaño. Y en segundo lugar, si ese dolo, ardid en realidad puede encuadrarse en una de las figuras típicas de la ley. Y en ese sentido no estamos atados al artículo 6. Es decir, elaboramos continuamente y permanentemente dictámenes en el Departamento Penal Tributario a fin de establecer o no o verificar si realmente están cumplidos los requisitos para hacer la denuncia y no solamente de artículo 6. Ahora, perdón. Sí. Vos fíjate que la JIP en realidad tuvo como, digamos, como principal incursión en el ámbito penal tributario la modificación del Código Fiscal. Nosotros tenemos todo un capítulo referido a la ley penal tributaria, que en otras jurisdicciones quizás no lo tienen. Nosotros tenemos todo un capítulo dedicado a penal tributario en el propio Código Fiscal. Sí, eso, ¿no? Es verdad. Eso es verdad. Es decir, legislativamente se han hecho las cosas como correspondía. Ahora, dedujo de todo lo que estás comentando que esto puede ser replicado en casi todas las provincias. O sea, todas las provincias van a ir a montos retenidos indebidamente, porque en definitiva es la figura que más fácil pueden encuadrar. Ustedes hicieron punta, pero me parece que esto va a ser una réplica en las 24 provincias dentro de poco. Saliendo del ámbito de la ley penal tributaria, ¿cómo está hoy dentro de la JIP
la aplicación del resto de las sanciones que tiene, ¿no? Es decir, multas, cómo se está trabajando hoy en materia de fiscalización. ¿Qué puedes decirme? ¿Qué puedes agregar? Bueno, mira, como sabés, yo pertenezco a la nueva gestión de la JIP, que comienza en el mes de diciembre y mi cargo recién a partir del mes de febrero. Lo cierto es que hoy la JIP está teniendo varios cambios en materia interna en cuanto a todas las direcciones generales, ¿no? De hecho, hubo cambio de estructura, se modificó la estructura que tenía la JIP hasta el mes de diciembre. Y se está analizando cada área que resulta neurálgica o complicada para el contribuyente. Te doy un ejemplo, en materia de devoluciones, estamos trabajando acerca de modificar los tiempos para la devolución de retenciones en exceso. Un tema que toca en forma casi directa al legal es el tema de los mandatarios y las ejecuciones fiscales. Tenemos una gran problemática allí porque tenemos mucha cantidad de ejecuciones fiscales y realmente eso desordena el trabajo de los mandatarios, mal humor a los jueces, hay un montón de falencias que hay en materia de ejecuciones fiscales que también estamos revisando. Y en cuanto a lo que es en materia de multas y demás, bueno, hay todo un departamento que se está ampliando en este momento respecto de sumarios, para que los sumarios tengan mayor celeridad y demás, y no obstante la aplicación de la ley penal tributaria, fíjate que más allá de la aplicación o no, tenés la aplicación de las multas que históricamente lo ha hecho la ciudad y lo mantiene y sigue vigente el criterio de AGIP de aplicar las multas en los casos que correspondan, ¿no? Me parece que antes de seguir con esto va a tener que haber una moratoria o algo por el estilo para limpiar un poco también de papeles a la propia AGIP. Digo yo, no sé si es verdad, pero digo, no sería una mala práctica. No sería una mala idea, pero no es algo que me excede. Quizás tendrías que consultarle al administrador, pero quizás sería bueno algo de eso. Un régimen, sí. Estamos hoy con el amigo, el doctor Julián Martín, a quien me pidió que lo diga. Lo conozco desde hace más de 20 años. Así que, Julián, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no nos ubicás un poquito en cómo es la situación? O sea, un poquito de la evolución del tema de oferta pública y el por qué la intervención de la AFIP en, supongamos, un lugar donde las empresas deberían fondearse, ¿no? Es decir, buscar mayores capitales para su trabajo. Bueno, este tema, yo quisiera hacer una breve introducción sobre el concepto de oferta pública en cuanto a la CNB y después cómo se incorporó en materia tributaria y después el hecho de una necesidad de una regulación que hubo por parte AFIP-CNB, que es la que se está derogando ahora. Es como que sería un poco la secuencia. La secuencia. La ley 17811 en el artículo 16 disponía, y digo disponía porque esta ley fue derogada por la nueva ley de mercado de capitales del año 2013. Pero en el fondo lo que regulaba en cuanto al concepto de oferta pública sigue estando en la nueva ley de mercado de capitales. Lo que decía básicamente es que la oferta pública es la transparencia en ofrecer títulos valores en el mercado de capitales. Y cuando hablamos de mercado de capitales, hablamos el mercado, vos, yo, los consumidores, las empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una empresa sale a fondearse en el mercado, cualquier inversor que pone plata ahí tiene que tener la tranquilidad de que esa empresa va a repagar. Sí. Por ende, hay que hacer un control por parte de la CNB, para lo cual las empresas trimestralmente presentan balance, etcétera, y analizan la capacidad de repago. Esto es básicamente el concepto de transparencia de oferta pública. ¿Cómo esto luego se incorporó en distintas normas tributarias? Claro, ¿qué tiene que ver, en qué participa? ¿Qué participa? Y yo les diría que
hay que ubicarnos en la época que Argentina, en el 90, salió, digamos, al mundo, y salió con distintos tipos de instrumentos financieros para fondearse por empresas, ya sea grande como chica, pymes especialmente, que tienen un atractivo importante. Los principales instrumentos eran los fideicomisos financieros, que colocados por oferta pública daban beneficios tributarios al inversor, básicamente que no tributaban, y especialmente personas físicas, por ejemplo. Me refiero al impuesto a las ganancias. Después aparecieron los fondos comunes de inversión también, que era una alternativa, no los fondos comunes de plazo fijo, sino un fondo común para hacer una actividad agropecuaria, por ejemplo. Sí. Y la emisión de obligaciones negociables, que es otra forma de fondearse, y todo eso salió en los 90, y todo eso se requería el concepto de oferta pública. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora, ese concepto de oferta pública es regulado por la Comisión Nacional de Valores. Exactamente. Entonces, la AFIP, ¿para qué estaba en ese lugar, ¿no? Sobre todo en un lugar donde se supone que hay transparencia. Exactamente. El tema es así. Cuando una empresa entra a la CNB, lo que hace es presentar una carpeta de que voy a colocar por oferta pública. Después la CNB no hace el control efectivo de si hubo una colocación genuina y transparente al mercado de capitales. ¿Qué podía ocurrir? Por ejemplo, que fue lo que realmente motivó una resolución, primero dictámenes de la AFIP y después una resolución conjunta. Empresas que necesitaban fondearse, le pedía a una casa matriz de afuera, o le pedía un banco de afuera como concepto, y ese fondeo estaba sujeto a la retención de ganancias. Si era con casa matriz 35, si era un banco del 15, emitía bonos, cualquiera de todos los que comenté antes, colocados por oferta pública donde los compraba la casa matriz el 100%, en realidad esto era un préstamo encubierto bajo una pantalla de la oferta pública. Entonces el fisco dijo, ustedes no están reteniendo y acá hay una exención que no la están aplicando. Para lo cual ahí se disparó la necesidad de esa resolución conjunta y lo que se dijo es, por parte de AFIP y CNB, hay que cumplir con un montón de requisitos, donde el más importante es demostrar que efectivamente hubo transparencia y que genuinamente se colocó en el mercado, hubo propuestas, recepciones, hubo una tasa de corte, una realidad de que genuinamente no es la casa matriz o los dueños o los accionistas, cualquiera pudo invertir. Claro, que la oferta era generalizada. Es una oferta generalizada, este es el concepto. ¿Para qué? Para no dar una exención, es decir, esto es un préstamo, esta es la realidad económica. Entonces, como los préstamos están grabados, salvo que estén dentro del paraguas de la oferta pública, la respuesta es, probame que hay oferta pública. Y eso fue un poco lo que marcó la resolución conjunta AFIP-CNB. Ahora no existe. Ahora no existe, y permitime que agregue algo más. Sí. ¿Por qué? Porque hasta acá hablé de bonos que hablan del financiamiento, no solamente a una empresa grande, pero también a una pyme, que son uno de los principales tomadores de fondos del mercado de capitales. Es la reforma impositiva que hubo en el año 2013, donde la venta de acciones sí se colocaba por oferta pública. Para Doña Rosa, llamémoslo así, estaba exenta para las personas físicas. Hoy, si no hay oferta pública, la venta de acciones está grabada. Hoy, de la misma manera que estamos con esa orfandad tributaria, para todos los bonos, para los rendimientos que paguen, lo mismo tenemos orfandad para la venta de acciones respecto de qué es oferta pública al día de la fecha. Si vos me decís hoy 26 de mayo, desde la derogación de la semana pasada, no hay norma tributaria. Entonces, CNB va a sacar una norma por su lado, AFIP va a sacar una norma por otro lado. Cada uno va a regular la situación. Así es. Desde su competencia. Sí, pero ahí dijiste una palabra muy importante en todo esto, la palabra competencia. Acá el organismo regulador natural es la CNB. La Comisión Nacional de Valores es la entidad que tiene a su cargo la definición de
justamente este punto. Lo que yo interpreto, basando en un poco la experiencia de la resolución conjunta anterior, es que una vez que la Comisión Nacional de Valores ponga la nueva normativa sobre el mercado, definiendo concretamente qué es lo que interpreta, a partir de ahí el fisco tendrá que emitir su propia norma considerando como piso eso. Claro, porque no puede abstraerse de algo que es la base, que es lo que considera la autoridad de aplicación, porque si no estoy por debajo del piso que considera el principal organismo regulador. Vos nombraste que esto también servía para las pymes. Una Sí, pyme, sí. digamos, suponiendo que esa nueva regulación va a ser Regulada amplia, en breve, sí. Sí, en breve y amplia, digamos, porque se supone que la idea de la actual administración es recurrir bastante al mercado de capitales. ¿En qué la puede beneficiar? ¿Con qué instrumentos se puede manejar? En realidad, yo lo que comenté, digamos acá al principio, son los principales instrumentos que son ON, fondos comunes para hacer actividad económica, por ejemplo los pools de siembra, etcétera, los fideicomisos financieros, el impacto en la venta de acciones para personas físicas. Pero por ejemplo un fideicomiso sí. financiero, ¿cómo lo hace una pyme? ¿Qué es lo que puede garantizar? Este es el principal instrumento que usan las pymes. Si vos me decís, cuando uno analiza la colocación de títulos en el mercado de capitales, el principal instrumento de las pymes es el fideicomiso financiero. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una producción, pero ¿qué pasa? Si van a un banco le cobran el 50% de tasa de interés anual. En cambio, si van a fondearse a través de, digamos, contratos de venta asegurados, la tasa se le reduce como mínimo a la mitad. Entonces, venden el flujo de ese contrato asegurado, se empaqueta en un fideicomiso financiero, llamémoslo así, que generalmente tiene ciertas garantías de sociedades de garantía recíproca, que apalancan todo esto, se emiten bonos y ahí aparece Ricardo Ferraro invirtiendo porque a una tasa del 20% le resulta capaz que razonable, saliendo de las LEVACs, que son una excepción en este momento. Y a lo que voy es, hay mucho mercado para invertir en este tipo de papeles. Y para las pymes el principal instrumento es el fideicomiso financiero y la oferta pública es vital justamente para que cuando la FIP la regule establezca con claridad qué es lo que debe cumplirse. Que bueno, ya lo dijo en la resolución conjunta, pero sería importante que saque a la brevedad esa norma porque las emisiones que hay en este momento están con orfandad, porque hoy no hay norma. Entre la jurisprudencia reciente hay un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, en la cual el tribunal hace lugar a un planteo de una asociación cooperativa que se llama Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Limitada, en la cual esta cooperativa había iniciado un planteo de inconstitucionalidad del Código Fiscal local por entender que esta norma se aparta de las previsiones de la Ley de Coparticipación. La Cámara Contencioso Administrativa tucumana hizo lugar al planteo declarando la inconstitucionalidad de esta norma porque es un planteo que, digamos, con el tiempo es una situación que se había ido aceptando, aunque el apartamiento de los códigos fiscales provinciales es evidente en lo referido a la exigencia de propósito de lucro que debe existir en el impuesto sobre los ingresos brutos. El artículo 9 de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece entre los requisitos que tiene que reunir este impuesto que queda en cabeza de las provincias, digamos, que no se coparticipa, y para evitar
el análisis de analogía, de similitud con impuestos nacionales, el artículo 9 fija diversos parámetros que deben seguir las legislaciones locales. Entre esos parámetros está la exigencia de finalidad de lucro. Los códigos fiscales locales, cuando establecen el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, no hablan de finalidad de lucro, sino que hablan de actividad a título oneroso. De modo que dentro de este concepto de título oneroso entran cuestiones donde hay finalidad de lucro y situaciones en las cuales no existe esta finalidad de lucro. Es el caso en el que resultan afectadas todas las asociaciones sin fines de lucro, todas las entidades sin fines de lucro, que de todos modos resultan contribuyentes del impuesto. Muchas veces se lo soluciona con exenciones en la normativa local respecto del hecho imponible, pero en verdad esas exenciones están dadas en el marco de una norma que en definitiva tiene una constitucionalidad dudosa y que hoy en la sentencia que comentamos de la cooperativa farmacéutica, la Cámara de Tucumán ha hecho lugar a este planteo. La sentencia fue recurrida ante la Corte Tucumana y aún no hay un pronunciamiento, pero bueno, es un planteo en el cual hay una mirada, porque es una definición importante no solo respecto de la norma de esa provincia, sino que la decisión va a afectar a todas las jurisdicciones locales, a todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que en sus códigos fiscales tienen normativas similares que se apartan de las previsiones de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Muy bien, realmente muy completo ha pasado. Se está terminando el primer programa de lo mejor del año 2016. Hablábamos fuera de cámara con el contador Ramón Eduardo Pena. No estamos tomando en cuenta lo mejor del año de alguna duda que por ahí surgió a principios de este 2016 y que ya está resuelta. Estamos tratando de configurar lo mejor del año teniendo en cuenta temas que tienen plena vigencia en la actualidad. Por eso es muy importante seguir estos programas que quedan a lo largo del mes de diciembre. Gracias al doctor Claudio Luis, a la doctora Silvina Coronelo y al doctor Julián Martín. Como siempre, la producción ejecutiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Nos vamos a despedir con la música del programa, con la frase habitual y los esperamos dentro de 7 días porque estos programas de repaso van a ser realmente muy interesantes. Chau y hasta la próxima semana.